Bien, estimados compañeros, agentes civiles de tránsito del Distrito Metropolitano de Quito, mi nombre es Jorge Estrada. Bien, los principios de la administración pública, la Ley Orgánica de Servicio Público establece en el artículo número 1 los principios que regulan la administración pública. Entre estos tenemos el principio de calidad, calidez, continuidad, competitividad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad y transparencia. En ese sentido, la Agencia Metropolitana de Tránsito, a través del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, brindamos un servicio a la ciudadanía del Distrito Metropolitano. En tal virtud, los agentes debemos adecuar nuestra labor atendiendo estos principios, como es el caso el principio de calidad, toda vez que la capacidad de respuesta en las acciones y decisiones que tomamos como agentes civiles de tránsito debe ser de forma integral y sobre todo rápida, a fin de garantizar la credibilidad y seguridad a los usuarios viales. Es importante recalcar que los ciudadanos demandan de las instituciones como la nuestra un servicio de calidad, eficiente y sobre todo eficaz y desde luego transparente. Para dilucidar el principio de calidad, eficacia y eficiencia, me serviré de emitir un ejemplo. Al ocurrir un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, el agente civil de tránsito debe tener presente que la vía es de alto flujo vehicular. Por tanto, se tendrá que contactar de manera urgente con el ECU 911 a fin de solicitar una grúa y remolcar el vehículo. En ese sentido, a fin de que habilitar la circulación vehicular siempre y cuando las circunstancias así lo permitan. En tal virtud, el agente civil de tránsito adecuará su conducta y este servicio será de manera eficiente y con calidad, atendiendo a los principios que ya me he referido. La segunda diapositiva la hemos considerado como el tiempo y el espacio. Es importante conocer ciertos conceptos que como agentes civiles de tránsito nos van a ayudar a comprender y a dimensionar lo que tiene que ver en cuanto a la jurisdicción y competencia que tienen los juzgadores a efecto de establecerse las audiencias en casos flagrantes y no flagrantes de tránsito. Ahora, es importante considerar cuál es el concepto de jurisdicción y no es otra cosa que la capacidad de administrar justicia en cuanto al marco específico de en cuál actúa cada juez. Por otro lado, el concepto de competencia es la aptitud legal de ejercer jurisdicción en un proceso concreto y determinado en cuanto al territorio, las personas, materia y los grados. En ese sentido, es importante que conozcamos y direccionemos a los usuarios externos de manera correcta. ¿A qué me refiero? El momento de que se presenta un siniestro de tránsito, por poner un ejemplo, en la avenida Chiris y Naciones Unidas con daños materiales mayores a 2 salarios básicos unificados, el ACT que toma procedimiento ingresa a los vehículos participantes a los centros de retención vehicular y posterior procede con la elaboración y suscripción del parte de tránsito. Finalmente, el parte es ingresado a la Fiscalía de Tránsito no flagrante en la calle Juan Leomera y Patio. En ese sentido, es sumamente importante que conozcamos tanto los juzgados de tránsito flagrantes y no flagrantes a efecto de brindar una información correcta a los usuarios viales. Ahora, ¿qué pasaría si el mismo siniestro de tránsito ocurriera en la avenida Napo y Alpaguasi? Ya no va a conocer la Fiscalía de la Juan Leumera y Patria, sino la Fiscalía del Sur, en el sector de la Mena 2. En tal virtud, es importante que conozcamos este tipo de conceptos y desde luego también los juzgados flagrantes y no flagrantes y fiscalías flagrantes y no flagrantes a efecto de brindar un servicio de calidad, como ya lo habíamos mencionado, en atención a los conceptos y a los principios que establece la administración pública. Bien, voy a citar un ejemplo adicional a fin de que se pueda dilucidar en cuanto a lo que se refiere a jurisdicción y competencia.
El día viernes 7 de febrero del 2022, siendo las 16:30 en la avenida Ruta Viva, kilómetro 2, el ACT Edwin Viracucha detiene la marcha de un vehículo. Al momento de solicitar documentos habilitantes, verifica que el conductor se encuentra en estado de embriaguez, toma procedimiento respectivo y procede con la aprehensión del conductor, posterior a realizar el parte de tránsito y suscripción del mismo. Ahora bien, mi pregunta hacia ustedes es, ¿dónde se va a desarrollar la audiencia flagrante de tránsito por procedimiento expedito en este procedimiento? Bien, lo correcto es la unidad judicial de tránsito La Pradera, debido a que el juzgado de tránsito de Tumbaco labora los días y horas hábiles. En ese sentido, el ACT debe tener pleno conocimiento de la jurisdicción en cuanto a los juzgados y fiscalías flagrantes y no flagrantes. Interrogatorio, contrainterrogatorio y objeciones. Bien, dentro de las audiencias flagrantes y no flagrantes de tránsito en el que el agente civil de tránsito intervenga como testigo, es importante señalar que las partes procesales, me refiero a estas, la defensa técnica del presunto infractor y delegado de la Fiscalía General del Estado, podrán realizar tanto el interrogatorio como el contrainterrogatorio respectivamente. En tal virtud, debemos conocer que la finalidad del interrogatorio es justamente acreditar el testimonio del agente civil de tránsito. Para esto se recomienda que el agente conteste de forma precisa, concisa y segura, por cuanto nosotros somos quienes tomamos procedimiento y conocemos los hechos. Por otro lado, la finalidad del contrainterrogatorio es la de desacreditar el testimonio del agente civil de tránsito, en concordancia a lo que establece el artículo 502 del Código Orgánico Integral Penal, en lo que menciona podrán hacerse preguntas sugestivas durante el contraexamen. En ese sentido, se debe considerar este tipo de preguntas. Ahora bien, ¿qué es una pregunta sugestiva? Son aquellas preguntas que sugieran al testigo la respuesta deseada por parte del que interroga. Ejemplo, cuando al señor agente se le indica que si dio o no lectura de los derechos constitucionales. Bien, por otro lado, en el cuanto a lo que tiene que ver objeciones, las partes podrán objetar las actuaciones que violenten los principios del debido proceso o formulación de preguntas ilegales. En ese sentido, ¿cuáles son esas preguntas ilegales? Preguntas autoincriminatorias, capciosas, compuestas, impertinentes, repetitivas, irrespetuosas, vagas o ambiguas. Evidentemente, las partes procesales que realicen una objeción deberán fundamentar la objeción a efecto de que el administrador de justicia, el señor juez, señora jueza, de parte para que se pueda objetar dicha pregunta. Bien, la entrevista, interrogatorio y versión. La entrevista no es otra cosa que el intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. En ese sentido, constituye una técnica de recopilación de información que la gente debe tener presente y que debe constar en el parte del accidente de tránsito, tanto en delitos como en contravenciones. Ahora bien, el interrogatorio es un mecanismo por el cual se incorpora la declaración que se puede brindar al testigo ofrecido por las partes y en razón a sus percepciones respecto de los hechos. Hay que hacer algunas consideraciones respecto del interrogatorio, toda vez que la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 7, literal E, establece ciertas garantías básicas al debido proceso. ¿Cuáles son? Que nadie podrá ser interrogado ni aún con fines de investigación por la Fiscalía General del Estado, por la autoridad policial, sin la presencia de un abogado patrocinador. La Constitución, en el artículo 76, numeral 4, también establece que las pruebas obtenidas y actuadas con violación a la Constitución o a la ley carecerán de eficacia probatoria. En tal virtud, es importante realizar un análisis del articulado expuesto anteriormente y que si utilizamos este mecanismo de interrogatorio a efecto de llevar elementos de convicción al juzgador, y el presunto contraventor no se encuentra asistido por un abogado patrocinador, esta prueba documental denominada, llámese video, carecerá de eficacia probatoria conforme ya lo mencionamos anteriormente. En tal virtud,
se debe realizar una entrevista a los presuntos contraventores y testigos de la infracción o delito tránsito. Finalmente, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 506, el juzgador ordenará la detención de un testigo falso o por perjurio, deberá remitir a la Fiscalía para la investigación. Bien, en cuanto a la versión, el artículo 443, entre las atribuciones que le faculta a la Fiscalía en el numeral 6, justamente es la de recibir versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o a sus autores. En tal virtud, debo manifestar que los agentes deberán acudir obligatoriamente a rendir la versión ante la Fiscalía, tanto para procedimientos en delitos flagrantes de tránsito y no flagrantes. En el artículo 444, numeral 8, establece las atribuciones del fiscal y estos podrán solicitar la comparecencia de los compañeros agentes de tránsito a través del uso de la fuerza, si así el caso lo amerita. Las garantías básicas al debido proceso. Evidentemente, dentro de las garantías básicas al debido proceso que establece la Constitución de la República, dentro del artículo 77, numerales 3, 4 y 5 para extranjeros, ustedes conocen como agentes civiles de tránsito, que se debe dar lectura a los derechos constitucionales establecidos en los artículos ya referidos. En tal virtud, es importante que una vez que se aprenda a una persona que comete una infracción de tránsito, se deberá hacerles conocer las razones de su detención. Por otro lado, el derecho a guardar silencio y seguido debemos informar que tendrá derecho a la asistencia de un abogado de su confianza, particular o defensor público. En el caso de extranjeros, el artículo 77, numeral 5, establece que se deberá poner en conocimiento al representante consular. Bien, el artículo 471 del Código Orgánico Integral Penal establece los registros relacionados a un hecho constitutivo de la infracción. En ese sentido, es importante que conozcamos que no requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video, fotografías relacionadas a un hecho constitutivo de la infracción, registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares en lugares públicos y de libre circulación, o en los casos que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes, en cuyo caso se requerirá la preservación de la integralidad del registro de datos para que la grabación tenga valor probatorio. Roles de las partes procesales en una audiencia. ¿Quiénes son las partes procesales o cuáles conforman las partes procesales en una audiencia? Y es que debemos conocer que es el procesado, fiscal y la defensa técnica. Bien, el procesado o presunto contraventor podrá rendir su testimonio sin juramento y se considerará como un instrumento de defensa en la audiencia de flagrancia, tanto en delitos como en contravenciones. Por otro lado, el fiscal, de acuerdo a lo que establece el artículo 410 y 411 del Código Orgánico Integral Penal, es el titular de la acción penal pública en el caso de delitos de tránsito y será quien realice el interrogatorio al agente civil de tránsito, en el cual se recomienda que el agente realice un estudio y desde luego un análisis del parte de accidente de tránsito. Seguido tenemos la defensa técnica, el abogado, el patrocinador, justamente es quien va a desacreditar el testimonio del agente civil de tránsito. En ese sentido, se recomienda que al momento de contestar el contrainterrogatorio al que debe someterse el agente civil de tránsito en una audiencia de flagrancia, tanto por delitos como contravenciones de tránsito, lo haga de manera concisa y seguro de su procedimiento. Ahora bien, el testimonio del agente civil de tránsito evidentemente debe llevar al juzgador los hechos y sus circunstancias
de manera cronológica de la presunta infracción cometida, así como también los elementos de convicción suficientes a efecto de que se determine tanto responsabilidad como materialidad de la infracción. Bien, se recomienda que el agente civil de tránsito analice y sobre todo estudie parte de accidente de tránsito para no entrar en contradicciones entre el parte y desde luego el testimonio en audiencia de flagrancia. Por otro lado, dentro de los roles establece justamente el juez ponente, es quien administra justicia. Desde luego, él no conoce de los hechos y circunstancias de la presunta infracción. En ese sentido, el agente debe relatar los hechos de manera cronológica a fin de dar una visión clara al juzgador. Por otro lado, el juzgador únicamente solicitará aclaraciones a las cortes procesales. Este no podrá realizar interrogatorio ni tampoco contrainterrogatorio, ni al agente civil de tránsito ni a las partes procesales.